Buenos días, amados hermanos. Hoy 3 de mayo del 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. En este día, antes de comenzar la predicación, quiero felicitar a todos los niños y niñas de nuestra iglesia, todos los niños que nos ven a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga y feliz Día del Niño. Lamentablemente, pues no se pudo celebrar como en años anteriores, pero Dios habrá de permitirnos que en lo sucesivo, el próximo año, se pueda celebrar de una mejor manera y para que ustedes también disfruten este día. Nuevamente, felicidades a todos los niños, que Dios les bendiga y que Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Este día, este domingo, que Dios nos permite reunirnos allá en nuestros hogares para celebrar el día, un día especial, el día que Jesús resucitó. Traemos ante ustedes la palabra de Dios con este tema que se llama Ni un paso atrás. Y está basado esta predicación allá en el pasaje bíblico de Primero de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 en adelante, en el versículo 21, que es el último versículo, y ahí nos vamos a estar basando. Y en este pasaje que hemos leído, que ustedes han leído ahí en su casa, encontramos un tema en específico que es la perseverancia. La perseverancia es una cualidad muy importante en la vida de cada uno de nosotros, ya que gracias a ello podemos nosotros alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, ya sea alcanzar algún título universitario, alcanzar quizás algo en la vida como una casa, tal vez un logro profesional, tal vez un logro económico, no lo sé. Pero la perseverancia siempre ha sido un factor muy importante para que podamos nosotros alcanzar estas cosas. Pero en la vida cristiana, ¿de qué papel juega la perseverancia en la vida de nosotros como creyentes? ¿Cómo debemos perseverar en la vida cristiana? En este pasaje, al estudiarlo, encontramos en la vida de Eliseo, encontramos un ejemplo claro de lo que es la perseverancia en la vida cristiana. Algo que tenemos que recordar es que cuando el Señor llama a alguien a su servicio, espera sumisión total. Eliseo, cuyo nombre significa mi Dios es salvación, es un ejemplo de un llamado a dejar todo y mirar hacia adelante. Hay que recordar qué tan importante es cuando Dios en los capítulos anteriores le dice a Elías que lo comisiona para hacer 3 cosas. El primero de ellos, pues, lo podemos recordar, que tenía que ir y ungir a un nuevo rey para el pueblo o el imperio vecino. Y el segundo tenía que ir y ungir a un rey que era el rey de Israel. Y la tercera comisión era que tenía que ir y ungir a su sucesor, que en este caso sería Eliseo, quien iba a ayudar o iba a estar trabajando con Elías durante el tiempo que el Señor le permitía. Entonces en Eliseo podemos nosotros encontrar un ejemplo de perseverancia en su vida. Y una de las primeras cosas que podemos ver en la vida de Eliseo, tal como el significado que tiene su nombre, mi Dios es salvación, podemos ver que para él era algo muy importante el tener a Dios siempre como el eje central de su vida. Lo primero que encontramos en Eliseo es su llamado. Vemos aquí específicamente en el versículo 19, encontramos el llamado que Dios le hace. Dios lo había escogido y había enviado a Elías a ungirlo. Elías, inmediatamente que Dios lo había pues confortado y lo había pues también confrontado y de igual forma lo había comisionado,
Elías inmediatamente va hasta donde se encuentra Eliseo. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 19 que cuando Elías sale de ese lugar, llega y encuentra a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía lo último. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No es una forma común lo que está haciendo Elías hacia Eliseo. No es una forma común de ungimiento, porque normalmente cuando se ungía a alguien se utilizaba aceite. Y también a los que eran ungidos eran solamente a los reyes y sacerdotes. Sin embargo, en este punto encontramos que Elías, cuando va a buscar a su sucesor, que es Eliseo, lo hace de una manera no tan tradicional al echar sobre él su manto. Pero lo que sí podemos ver es que Eliseo entendió prácticamente que era un llamado que Dios le estaba haciendo. Es posible y podemos pensar que Eliseo sí conocía a Elías. Tal vez lo había visto en alguna ocasión, tal vez lo conocía al haber platicado con él y sabía él perfectamente que era el profeta de Dios. Entonces, cuando pasa Elías cerca de él y le echa el manto, en ese momento Eliseo estaba entendiendo que Dios lo estaba llamando. Podemos también encontrar un aspecto importante en la vida de Eliseo. Según encontramos aquí, Eliseo era labrador de la tierra, era un campesino, estaba trabajando arduamente. Podemos presuponer que procedía de una familia adinerada, porque no era común que ciertas personas tuvieran 12 bueyes e incluso tuvieran trabajadores. Podemos pensar que tal vez en el día de hoy, como una familia que tenga 12 pues máquinas para trabajar la tierra. Entonces, pues podemos de esa manera pensar que era una persona que su familia tenía dinero. Pero el punto al que debemos enfocarnos en este momento es que Eliseo estaba haciendo algo. No estaba desocupado, no estaba de ocioso, estaba trabajando. Y en esto, pues es algo que encontramos en muchos personajes bíblicos, porque siempre que Dios llama a alguien, lo llama a esa persona que siempre está haciendo algo, no llama a aquellas personas que están de ociosos. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque Dios quiere que nosotros también estemos siempre haciendo algo, que no estemos de ociosos. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba pastoreando las ovejas. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba trillando el trigo. Cuando Dios llama a Pedro, a Santiago, a Juan, esos tres personajes estaban trabajando en la pesca, porque eran pescadores. De igual forma encontramos a Nehemías. Cuando Dios llama a Nehemías, Nehemías servía como copero del rey. Todos estaban trabajando. ¿Te da una idea esto? Puedes tú, hermano, hermana, joven, puedes tú ver cómo Dios utiliza siempre para su obra a aquellas personas que están haciendo algo. Sin duda alguna, Eliseo se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, que Dios lo estaba llamando, Dios lo había escogido para hacer algo especial. Y también podemos darnos cuenta que Eliseo en ese momento, él al darse cuenta de ese llamado que Dios le estaba haciendo, él respondió con fe. Estaba seguro completamente que Dios lo estaba llamando. Otra característica que podemos encontrar, o la segunda cosa que podemos encontrar en Eliseo, además de su llamado, es su respuesta. ¿Cómo respondió Eliseo ante este llamado que Dios le estaba haciendo? ¿Cuál fue su respuesta? Dice las Escrituras,
siguiendo esta lectura bíblica, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Esta actitud de Eliseo, que ya había entendido, ya había prácticamente se había dado cuenta de que Dios lo estaba llamando, su respuesta fue inmediata. Dejando los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: Señor, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Dos cosas importantes, o dos palabras importantes. Primero, encontramos que le pide permiso. Esto es algo pues muy interesante, porque ya Eliseo dependía específicamente de Elías y le pide permiso. Y lo segundo, le da una promesa: te seguiré. Sin vacilar en ese sentido, Eliseo había entendido que Dios lo estaba llamando, y su respuesta fue decisiva, pero bien pensada y razonable. ¿Por qué decimos esto? Porque analizando un poco la vida de este profeta, o este nuevo profeta, podemos encontrar que este hombre tenía todo en la vida. Era un hombre trabajador, tenía una familia, tenía a sus padres, y pues también tenía dinero. Casi podemos pensar que más adelante él se iba a hacer cargo de la empresa familiar, y que ya no iba a necesitar nada. Tenía prácticamente todo. Sin embargo, el llamado que Dios le estaba haciendo era de dejar todas estas cosas, todos estos bienes, y comenzar a seguir al Dios omnipotente, que de alguna manera este llamado o el seguir representaría tal vez vivir en situaciones pues tal vez un poco con menos bienes materiales, con persecuciones como la que vivió Elías, con amenazas de muerte, e incluso pensando en la historia de Elías, cuando él huye, y dice las escrituras que Elías tuvo que vivir al lado del río Jordán, alimentado por los cuervos. Esto es lo que Dios les estaba llamando a Eliseo, a una vida completamente a lo que él estaba acostumbrado. Y tal vez para algunos, no sé para ti, sería un poco difícil, o tal vez se tendría que pensar mucho si se acepta o no este llamado. Eliseo estaba seguro que Dios lo estaba llamando, y su respuesta fue de una manera positiva, pero una respuesta segura. No estaba obedeciendo, no estaba aceptando sin antes pensarlo. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando él decide dar una respuesta positiva a este llamado de Dios, estaba renunciando a todo aquello que lo ataba en su vida anterior. Y esto es el punto de enseñanza también para nosotros, porque en nuestra vida personal, como testimonio que nosotros tenemos, cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios. Y fuimos llamados en algún momento de nuestra vida, y nosotros supimos inmediatamente que era Dios que nos estaba llamando. Pero ¿dónde nos fue a encontrar Dios? Cuando Elías deja el monte Horeb, él va a buscar a Eliseo y lo encuentra en su casa, lo encuentra en su hogar, lo encuentra en su trabajo.
Y desde allí se le hace ese llamamiento. Tal vez a ti, tal vez a alguno de nosotros, Dios nos fue a encontrar en algún lugar donde nuestras vidas estaban dirigiéndonos hacia la destrucción, tal vez de nuestra propia familia, tal vez de nuestras propias vidas. Y de allí Dios nos rescató. Es posible que no estuviéramos viviendo una vida pues mala o desperdiciando nuestro tiempo, pero es posible que estuviéramos ocupados en ciertas cosas y no teníamos ni siquiera tiempo para pensar en Dios y para servirle, pero vivíamos en condenación. Y Dios va hasta nosotros y nos presenta el Evangelio de Cristo Jesús y desde ahí nos rescata y nos salva. Y en ese momento, cuando recibimos ese llamado, cuando Dios nos llama, nosotros nos damos cuenta de la vida que Dios nos ofrece y la vida que nosotros tenemos o teníamos. Y a veces esa vida que nosotros teníamos pues traía tal vez satisfacciones temporales, pero la vida que Dios nos ofrece siempre va a ser superior a ello. Entonces Eliseo pudo comprender esto y sabía que al momento de dar una respuesta y decir te seguiré, estaba diciendo con ello que voy a dejar todo aquello que me ata a mi pasado. Y lo podemos ver de manera simbólica lo que Eliseo estaba diciendo, porque dice las Escrituras que inmediatamente cuando fue a hacer lo que le había pedido a Elías, en el versículo 21 dice, y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Con esta acción que Eliseo estaba haciendo, es la proclamación de que había aceptado la invitación que Dios había hecho, ese llamado, y su respuesta fue matar aquellos animales que le servían para hacer su trabajo, de quemar aquel arado que era un instrumento importante para su trabajo como campesino, como agricultor. Y al matar a los bueyes y al quemar su arado, estaba diciendo, nunca más voy a regresar al campo para labrar la tierra. Desde ahora voy a comenzar a labrar la tierra del Señor. De un agricultor pasó a ser a un salvador de almas, a ser un profeta de Dios. Al quemar su arado, al matar sus bueyes, estaba con ellos diciéndole a todas las personas que en ese momento se iba a dedicar exclusivamente a lo que Dios le estaba llamando. ¿Qué estaba dejando con ello? ¿Qué estaba dejando atrás? Estaba dejando tal vez esa seguridad económica que tenía. Estaba dejando ese confort, porque es posible que tuviera una casa cómoda, una casa con todo lo elemental, con todo lo necesario para vivir bien. Estaba dejando posiblemente su herencia, la herencia que sus padres tenían hacia él. Estaba dejando quizás un futuro prometedor económicamente hablando. Todo eso estaba dejando por seguir el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero Eliseo consideraba que era un sacrificio dejar todas estas cosas, pero era peor no dejarlo y perder la bendición que Dios le estaba dando y sobre todo de perder ese privilegio de ser llamado por Dios. Y en este caso de ser llamado un profeta de Dios. Entonces, esa acción de Eliseo nos enseña a nosotros y debe enseñarnos a cada uno de nosotros que no es posible seguir avanzando y aceptar un llamado de Dios si no se deja lo que tenemos atrás, si no se deja aquellas cosas que nos tienen atado para seguir creciendo en nuestra vida espiritual.
Se cuenta la historia que cuando Hernán Cortés llegó aquí a América, una de las primeras cosas que él hizo fue quemar sus barcos. ¿Por qué quemó sus barcos? Porque sus barcos representaban una oportunidad de regresar de donde salieron, de regresar a España. Pero al quemar sus barcos estaba diciendo, de aquí no nos movemos. No vamos a dar un paso atrás, pase lo que pase. Esa seguridad es la misma seguridad que tuvo Eliseo, que no importando lo que pudiera pasarle o lo que pudiera sufrir cuando Dios lo estaba llamando como profeta, no importándole aquellas cosas que podrían venir a su vida, y no teniendo ese amor por las cosas que antes tenía, sino que tenía un amor mucho más grande de obedecer al llamado de Dios, de servir a Dios. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque también nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué es más importante para ti? Para ti. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Dios o lo que tienes? Dios te llamó, pero también Dios te ha escogido para que seas el pueblo escogido para Él. Dios te ha elegido para servirle, pero no puedes servir a Dios sin antes dejar todo aquello que te ata. A veces lo que nos ata puede ser pecados que no hemos confrontado y no hemos eliminado de nuestras vidas. Tal vez otras cosas que nos ata podría ser el rencor, el odio, el no haber aprendido a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Otras cosas que tal vez nos atan es todavía ese deseo de regresar a la vida que teníamos anteriormente. Todo eso se debe quemar, todo eso se debe dejar a un lado para poder servir al Señor. Eliseo sabía de esto e inmediatamente deja todo a un lado y le dice a todo el pueblo, voy a comenzar una nueva vida, pero ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Lo tercero que encontramos en la vida de Eliseo, con este llamado que Dios le hace, es su perseverancia. La perseverancia que él, o más que nada, que Dios pone en su vida. Cuando inmediatamente que él hace lo que dice el versículo 21, dice al final, se levantó, dice, y fue tras Elías y le servía. Dos cosas: dejó ese lugar donde él estaba y comenzó a seguir al profeta Elías y le servía. La respuesta que él dio, encontramos una respuesta definitiva, pero una respuesta bendecida por Dios. Muchas personas tal vez comienzan en su vida, la vida cristiana, comienzan a vivir en el Evangelio, pero por alguna u otra razón no perseveran hasta el fin, porque no quieren abandonar su vida anterior. Quieren seguir con sus viejas costumbres y no permiten que la palabra de Dios les enseñe la manera correcta de vivir. Y esto podemos encontrar la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Con esas palabras el Señor Jesucristo nos está diciendo, no hay oportunidad de dar un paso atrás. Siempre para adelante. Eliseo sabía que su éxito en la vida o en su nuevo llamado que Dios le estaba haciendo dependía no de él, sino de Dios. No de lo que él tenía, no de lo que él sabía, sino del poder de Dios. Cuando Eliseo va y se somete a Dios, aceptando este llamado que Dios le estaba haciendo, encontramos la actitud de servicio. ¿Por qué de servicio? Porque dice las Escrituras que comenzó inmediatamente a servir a Elías. Y al servir a Elías estaba sirviendo a Dios.
A partir de ese momento, Eliseo comenzó a vivir una vida diferente, siguiendo las enseñanzas que Dios le estaba dando y sobre todo sirviendo a aquel a que Dios había puesto como su maestro, en este caso a Elías. Eliseo, hermanos, sabía que Dios le quería decir a través de Elías que su respuesta era una respuesta adecuada y apropiada, y para ello Dios lo bendijo en su ministerio. El compromiso de Eliseo nos muestra que el costo de seguir a Dios es grande, pero el costo de no seguirlo es aún mayor. Pero también el compromiso de Eliseo encontramos que fue un compromiso completo. No dejó nada. Todo se lo entregó al Señor. La pregunta que nosotros, o la pregunta que hoy tenemos para cada uno de nosotros en este día, amado hermano, amada hermana, es recordar que Dios ha llegado a tu vida y te ha llamado. Tú has respondido y ahora vives una vida nueva. Pero ahora estamos perseverando en la vida cristiana. ¿Cómo estamos perseverando ante ello? Eliseo dio una respuesta y perseveró. Ahora a nosotros nos toca perseverar en esta vida. Nos toca perseverar ante cualquier situación que estamos viviendo. Debemos perseverar en el Señor. Debemos permanecer firmes sabiendo que Dios está con nosotros y que no nos abandona. Dios te bendiga, amada hermana. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada iglesia.